qué cosa, ya, bueno, hablando del tema, anoche me dormí medio que en el valor de la verdad, no llegué hasta el final, pero de pronto me levanto como a las 4 de la mañana y en la tele ha muerto el Papa. Yo estaba terminando de hacer una tarea de la maestría y ya eso me eché y comienzo a ver y veo, uy, se ha muerto el Papa. Y dije, ¿qué? No, uy, pero si tú estabas tan tranquilo hace Y ya, yo por eso mandé los mensajes ahí al grupo de Cállate. También Bulla. han mandado a las 4 de la mañana mensajes, Claro, a esa ¿no? hora fue que, oye, está confirmado, ¿no? Y ya era, ¿no? Pero también mandan a las 4 de la mañana como si yo pudiera ir a resucitar al Papa o algo. O sea, ¿qué hago a las 4 de la mañana con esa info? Pero en la mañana ya, al comienzo era como raro. Yo creo que se ha muerto más temprano, porque dicen que era a las 7 de la mañana en Bien. Roma. En 7:35, si no o me sea, eso equivoco. debe ser 1 de la mañana de acá, ¿no? Pero nos hemos enterado un poco después. Buenas noches, Diego Granadino. Él es capataz de la Quinta Cuadrilla del Señor de los Milagros y nuestro corresponsal en el Vaticano. Diego, ¿cómo estás? Gracias por ¡Bravo! invitarme. Un aplauso. ¡Eh! Listo, alistando mis maletas. Sí, ya te vas. Me voy. Gracias al programa también por... Claro, por nosotros enviarme. estamos mandándolo para que nos mande enlaces permanentes los lunes y jueves aquí, todo el tiempo del velorio del Santo Padre. Hasta y que también elijamos. hasta que humo blanco. Hasta que elijamos, porque él Diego también va a elegir. Carlos. Él también va a También tiene elegir, que elegir, parece. Bueno, no es un dato menor decirles que cualquier varón bautizado puede ser elegido papa. Varón, ojo, varón. Que quede claro. Porque recuerden que ha ¿Eres habido, varón o no eres varón? ha habido una mujer que fue papa. Papisa. Hazme el claro. favor, Claro. ¿quién ha sido papisa? Por supuesto. Hace- ¿Qué les pasa? ¿Qué me están diciendo? Pues mira, una de las tradiciones es que cuando se elige al papa, se pasan varias como que pruebas. Y una es levantarle ahí su sotanita y ver si tiene su cosita o no tiene su cosita. Sí. Porque hace muchos años una mujer se disfrazó de hombre y al final eligieron papa. Entonces por eso chequean ahí si hay pipilín o no para que pueda ser papa. De hecho, ¿Qué? en la ¿Cómo vas a decir historia, esa parte? sí, hay en la historia antipapas también, que son Uy, ahí están, se está personas- cayendo la cruz, se está Hay- cayendo la hay cruz, un mensaje pecadores. que nos ha llegado. Hay personas que han sido elegidas antipapas que finalmente no son contabilizadas dentro de los 266 papas que ha tenido la Iglesia. ¿Cómo En- quién? O sea, ¿por qué son antipapas? Porque fueron elegidos de mala manera, porque no fue una elección como la tradicional, como los cónclaves, se impusieron muchas veces. ¿Como una reyes. dictadura? Sí, claro. Es hubo que era, dentro antes de la eran, pues Iglesia. era acuérdate, el Papa no siempre estuvo en el Vaticano, Sí, ¿no? O sea, verdad. la residencia en el Vaticano se podría decir que es reciente, ¿no? Cuando se mudan y tal. ¿Dónde y todo. vivía el Papa antes? Vivían donde vivían los reyes, pues porque eran los reyes de Europa los que asumían, pues, el liderazgo de la iglesia. Entonces era una pelea de familias, como dice él. Entonces, yo no sé, yo me peleaba con Diego y yo hacía una triquiñuela y al Están final los Borgia, ¿no? me hacían a mí papa, pero era un papa, pues, Los Borgia. fraudulento. ¿Cómo un negro va a ser papa? Entonces me sacaban y ponían a otro, ¿no? Claro, ¿no? Ajá, dice que no puede ser papá porque es negro, pero está un poco de moda eso. Así es. Todo el mundo está esperando que sea un papá de color el que El viene. cardenal Sara. Ese es el cardenal Él Sara. es el líder de los conservadores, seguro por ahí van a mostrar alguna de sus De imágenes. sus fotos. Pero es uno de los voceados, aunque, como todo el mundo dice, entras papa y sales cardenal. Claro, O sea, la como tendencia estás es que tan los voceado- voceados les hagan pues alguna... Se queman claro, rápido, ¿no? alguna... Hablando de quemarse. Esos son los este, voceados. Ahí está el cardenal Sara, que Sí. es el de la mano, el de arriba, El de arriba, a la mano, a el que la está a mi mano lado. derecha. A mi lado están los morenos. No, está con Diego, se dan ahí, ¿ah? El Yo sexto, soy la que usa Estamos. base. el sexto es el cardenal Me Espinosa. encantan los nombres de los posibles sucesores del Papa, digamos de los voceados, como dice Diego, porque no se sabe si ellos van a ser. Porque o sea, mientras más voceado seas, menos vas a Sí, salir. nadie tenía, por ejemplo, a Bergoglio Exactamente, en ¿no? la Terna, en la terna. terna, ¿no? Ni Bergoglio sabía No, que iba a ser ni papa. sabía. Porque Entonces- Francisco dejó encargado a su periodiquero que le siga mandando los periódicos cuando Sí, él se fue claro. a votar por el papa. Porque dijo, yo regreso en un par de días, déjame los periódicos. Y Habrá ya. pagado. Sí, o sea, porque bueno, Bergoglio, pues el Papa Francisco siempre fue, se podría decir, bien tranquilo, ¿no? Sin mucha pompa, sin mucho lujo. Ajá. Entonces le compraba a su periodicario de toda la vida, ¿no? Claro. Que él iba y dije, déjamelos que yo estoy regresando en tantos días. Y ya no A ver, regresó. ahí están Cardenal Müller, Cardenal Robert Sara, Cardenal Pizzabola, Cardenal... Hola. ¿Cómo se pronuncia Lore? ¿Cómo se pronuncia Zuppi. Lore? Exalumna de Raimondi. Es verdad, el Raimondi. El Raimondi, a ver. Pizzabala. Pizza bala. Pizzabala. Pizzabala. Y Zuppi. Zuppi. Ya, claro. O sea, no es Zuppi, sino Zuppi. Hay que ponerle Y tonito. Cardenal Tagle, que me dices que creo que es filipino. Sí, me parece. Sí, es O se han Filip- inventado y estoy haciendo No, ridículo. pero el tema es que, de hecho, o sea, la tradición es que sea europeo, ¿no? Bergoglio fue
lo distinto. El único papa latinoamericano. Así es, para empezar, ¿no? Y desde el año 700 aproximadamente no se tenía un papa que no sea europeo. En el año 700... Fue un sirio, me parece que ¡Hala! fue Gregorio Sí, son III. años, es impresionante. Entonces, es una cosa que fue cambiar el rumbo, pero yo creo que ahora la iglesia, que alterna siempre sus poderes, va a volver al lado tradicional. Ese es mi punto de vista. Hay mucha gente conservadora que está Sí. esperando que la iglesia retorne al conservadurismo, al ala conservadora. Hoy día veía a Fernán Altuve en la tele y decía que él no consideraba que el Papa Francisco fuera un progresista, Yo que decía tampoco. que era progresista en ciertas cosas y conservador en otras. Pero creo que para la iglesia en sí, para la gente Pero muy mira, practicante, sí era Todavía hay mucha un gente papa progre. a la que le sigue pareciendo súper progresista el Concilio Vaticano II. Claro. Mucha gente fue impactante lo del Concilio Claro. Vaticano II en Dejar los de 60. escuchar misas en latín y fue que un sea al escándalo. revés, claro. Claro. Porque antes la misa, o sea, el padre daba la espalda porque se le ofrecía la misa al Dios. Correcto. Solo el padre daba la misa. Correcto. Y tú estabas parado callado, no participabas. Y con el Concilio Vaticano es que el padre voltea y, Ya podemos cantar. ¿cómo se le podría decir? Los mundanos, los pecadores participan. Tú Claro. vas a participar de la misa. Mm. Y que se cambia todo el formato hasta de las iglesias. Las iglesias antes eran recontra oscuras. Si tú ves las iglesias modernas ya no son oscuras. Hay un montón de luz. Porque se dejó también, por ejemplo, de mencionar al diablo, a Satanás. Se acabó con este rollo castigador bastante de la iglesia y se optó pues la tolerancia hacia otras religiones. Y se esperaba eso de Francisco ante su elección, pero Francisco decidió no cismar a la iglesia, porque si bien es cierto, fue parte de la reforma, él en algún momento decidió no ir con todo con el tema de la reforma. Por ejemplo, se ajustó o no tomó decisiones respecto al sacerdocio de mujeres. El Papa. El Papa Francisco. Y ha podido Pudo ordenar tomar mujeres. decisiones, o sea, porque finalmente era el finalmente la Iglesia Católica, como hemos conversado algunas veces fuera de cámaras, tiene un problema o sea, la gente no quiere tomar la Sí, claro. opción No hay sacerdotal. vocaciones sacerdotales. No hay vocaciones. No hay Es vocaciones. un problema hace años, desde la época de Juan Pablo II, ya era un problema lo de las Correcto. vocaciones. Y cada vez eso no ha aumentado, más bien ha ido en disminución. Y es un problema, pues, porque además se están perdiendo a la mitad de la población del mundo, que es mujer. Sí. Más que de no- la mitad, mi rey. Ya, Somos mayoría. Ya. Jorge Armando Cabanilla Bustamante está diciendo, la papisa Borgia por eso se paraba por la silla gestatoria, porque la silla permitía palpar los genitales. Correcto. Claro, ¿ves? A ver, espérate. Explícame por qué hay una silla que permite, ya me siento así, ¿por qué una silla permite palpar los genitales? Bueno, son costumbres que lo que generaban era tocar si había Claro. el Papa pues era hombre físicamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estos Borgia eran pues los mecenas de Italia, Ajá. tenían mucho dinero y decidían, eran la familia más importante, decidían muchas veces de manera subrepticia al rey pues al líder de la iglesia, ¿no? Ya. Y en este caso hubo una papisa que De los Borgia. Sí, que fue detectada y que también ya no ha sido considerada, ¿no? Digamos una mancha, una parte oscura de la historia de la iglesia, ¿no? Hablemos de los últimos días del Papa Francisco. Yo no tuve el gusto de ir a conocerlo. Como sí a Juan Pablo II y en su momento saludé también no a Benedicto, sino a Ratzinger. Cuando vino el cardenal Ratzinger al Perú, lo conocí con Juan Pablo II, un poquito más de relación. Pero al Papa Francisco lo vi a la volada porque había en mi familia, mi tía Mariela, mi tía Giovanna, estaban muy contentas de ir a verlo. Me parece que era por Las Palmas, ¿no? Sí, Se en fue Surco fue la sí. misa principal. Se fueron a Las Palmas y estábamos mi mamá y yo en la casa mirando en la tele y de pronto le digo a mi mamá, oye, en 2 minutos el papá va a pasar por la puerta de la casa. ¿Qué me dices? Y salimos a la puerta y pasó a 2 metros, todavía haciendo la señal de la cruz, así ganadazas, porque no habíamos ido y resulta que el papá vino a la puerta de la casa como un rapi. Él fue a Magdalena. Como Sí, un rapi claro. vaticano. Él fue Pasó. a Magdalena, de hecho cambió de auto en Magdalena. Él vino primero en un carro normal, en un auto cubierto, y en Magdalena se cambió al papamóvil, justo al de la 39 de la Brasil. Y ahí estuve yo, lo vi, hizo el cambio. De hecho, ¿Por qué fue Magdalena? Porque ahí, está la Virgen sí, esa. ahí le tenían preparado un pequeño homenaje, responso. De hecho, estaba el alcalde. Súper, imagínate. El problema es que él venía muy cansado. Él venía de una gira en Santiago, que además venía de reformar la iglesia en Santiago.
Santiago por el tema de pederastía. Que en Santiago se quemaron como Exactamente. 13 iglesias cuando él llegó, porque fue la Wow. respuesta, claro, Misas fue muy duro. vacías, Fue No muy me duro. acuerdo. Sí, Sí, fue misas muy fuerte. vacías. Sí. Torrey, o sea, la foto era Las Palmas repleto, gente durmiendo 5 días, Claro. y el lugar donde fue en Santiago, Nadie. vacío, nadie, porque Santiago estaba, Chile en general, muy dolida con la iglesia. Entonces la idea de Francisco fue ir a pedir perdón, y Francisco pidió perdón. Entonces venía una gira muy dura, extenuante, llegó muy cansado. Si se acuerdan de la foto cuando él baja del avión y lo recibe PPK en la escalinata, él estaba agotado. Pero no tanto como PPK. Ah, no, claro. ¿Qué pasa? Se llamaba Juana, acabo de ver, se No, llamaba respeta, Juana respeta. la que se hizo pasar por hombre, la papisa. Sí, claro. Y hablando de eso, vino a Perú y no fue a Argentina. 12 años sin ir a Argentina. Así es. Yo creo que es un gesto. O sea, me Sí. parece que es. Si ya los argentinos, que Sí. tienen un tema un poco petulante. Si Dios es este, argentino, ya que el Papa sea argentino. Claro, ah, si su él madre. hubiera estado yendo a Argentina, hubiera sido peor. Me parece que es un gesto de desprendimiento, ¿no? Hasta con su propia familia, claro. con su propia orden. Debe haber sido por eso. Además, los viajes del Papa, como ha mencionado Diego con lo de la visita a Chile, bueno, viene a Sudamérica porque Sudamérica, pues Latinoamérica es la reserva católica del Claro, mundo. Por correcto. eso al Papa también, como dicen, ¿no? La iglesia tuvo que ir hasta el fin del mundo para traer a este Papa, ¿no? Y volver un poco a retomar lo que se estaba perdiendo por muchos años. Ujú. Entonces, él ha ido también no solo a esto, ha ido a lugares bien complicados, en conflicto. Correcto. Entonces, no iba a ir, como tú dices, pues a Argentina, donde era su gente. Tenía que ir a lugares complicados como fue lo de Chile. Ha estado en sitios en el Medio Oriente, también, si no me equivoco, en conflicto. Ha visitado zonas complicadas del mundo, se podría decir. No ha hecho pues viajes así en olor a multitud. Igual creo que era un mensaje, ¿ah? O Claro. sea, se llevaba, dicen muy mal con Macri por temas ideológicos, con Cristina, si bien es cierto, nunca tuvo diferencias públicas, Sí. pero ellos Sí, sí. ¿no? No, los Ellos- Kirchner. Ellos Los lo Kirchner, llamaron, ellos lo atacaron. Lo Ellos atacaron y él dijo que demonio. los Kirchner eran los El representantes. demonio. Sí, Él le respondió a los Kirchner que eran los representantes Sí. del diablo, de Satanás. Sí, tuvo una pelea bien fuerte Y con los Kirchner. Alberto, con el que sí tenía una buena... Alberto él lo visitaba, Fernández. Exactamente. Castigó el hecho de que él haya promovido la aprobación de la ley de despenalización del aborto en el Congreso. Y él públicamente dijo que no iba. Entonces, finalmente, menos con Milei, pues, ¿no? Ya Milei... Encima que Milei lo acusó de todo al pobre Se quedó Papa, sin pues. ir. Ahora Milei, ay, a pesar de Sí. nuestras diferencias, cuando lo insultaba terriblemente. O sea, realmente en política hay que mantener una línea, ¿no? O Además- sea, hay un límite para el insulto. Y con esto que tú decías del Papa progresista, comunista, esta, se podría decir, estrategia que tenía Francisco, su manera de ser, es algo que hace la iglesia hace muchos años. Por ejemplo, cuando se comienzan a hablar de temas que antes no eran de índole de la iglesia, obviamente la iglesia comienza a retroceder, pues se queda fuera de foco. Entonces la iglesia viene y adopta estos temas. Por ejemplo, Pancho ha sido enfático con la de cuidar el medio ambiente, que es espectacular. ¿Quiénes se agarraron al tema del medio ambiente? Los caviares. Toda la izquierda, todos los... Pero además era un Hasta papa que- que comunicaba. o Hasta sea, que llegó la iglesia y dijo, mira, compadrito, eso ya no es de caviares, esto es de la iglesia, Sí. ¿no? Y, por ejemplo, yo me ¿Tú crees acuerdo... que ese es el efecto o que la iglesia más bien se caviariza? No, porque lo hace desde años, hace 1000 años. La iglesia por eso sobrevive. Yo llevo 2000 años pero haciendo además eso. el papa comunicaba y eso era lo que impactaba. O sea, Benedicto no hablaba nunca. Busquen entrevistas del Papa Benedicto que no sean Y teológicas. tampoco viajaba. Por supuesto. Benedicto- Entonces, Francisco tiene un documental en Disney, lo deben haber que se llama Francisco Responde, donde Francisco se reúne con chicos violados por curia, se reúne con personas transgéneros, se reúne con chicas no binarias. Y él en una reunión informal en una fábrica, es un documental bello. que- Súper fresco. que Ahí Terminas tenemos un terminas pedacito. llorando. Hay que ver, Lore, desde el comienzo, ¿ya? Miguel lo va a poner desde el comienzo. Sí, vi un pedacito de eso y me pareció así como un momento bueno. A ver. Y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre.
La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones. Qué Qué lindo. bello. bueno. Sí. Es que finalmente De hecho. ese es el mensaje de Cristo. O sea, Cristo hizo su ministerio caminando con prostitutas, con cobradores de impuestos, con ladrones. El primer santo de la iglesia que lo convierte Jesús es Dimas, el hombre que muere a su lado. Y que le dice, el otro ladrón le dice, bájate de la cruz. Y Dimas le dice, ¿no tienes miedo de Dios? Y Jesús voltea y le dice, Claro. y esa es una de sus primeras palabras, ¿no? Mañana mismo estarías conmigo en el paraíso. Es el primer santo de la Ah, no iglesia. sabía eso. Correcto. Entonces, O sea, tengo este mis- hombre sí. sigue el ministerio de Dios. No, y además Sí. eso muy jesuita. Mira, yo recuerdo ¿Verdad que tú eres jesuita? mi clase de introducción a la teología. ¿Ya? Y cómo por ejemplo, yo no soy católico, ¿no? Entonces cuando yo digo, ¿quién sabe? Yo no sé nada, a mí explíqueme en cero. Entonces cuando nos explicaban Adán y Eva, todo, ¿sabes cómo explicaban ellos? Decían, bueno, pues Adán y Eva es lo que les cuentan Gracias, para los Martín. niños, pues, ¿no? Para que uno, pero así no es que Dios creó al hombre y después a la mujer, eso es mentira, eso es un cuento, le digo para Gracias, explicar. Martín. ¿Y sabes cómo se explicaban ellos? O sea, teología al final era, había que cuidar la creación de Dios, que era crear la naturaleza. Entonces decían, Dios creó la naturaleza y le dio a su compañera, la especie humana, para que convivan y la habiten. Que eso era la analogía de Adán y Eva. Así te explicaban. Entonces, si tú eres católico, no tienes que ir a rajarte el pecho en la misa, tienes que cuidar el medio ambiente porque estás cuidando la creación divina. Entonces, así, por ejemplo, eso fue toda la clase de teología brutal, ¿no? Que fue lo que después el Papa sacó ya mucho más detallado, En el ¿no? libro. Hablemos de los últimos días del Papa Francisco, porque hace como 2 meses fui a ver Cónclave y el Papa Francisco estaba hasta las patas. Yo pensé, Pucha, sí. entré a ver la película, está en Netflix, en alguna plataforma, es una película muy recomendada de las películas papales. Y entré a ver la película y dije, por esas cosas de la vida, posiblemente cuando salga del cine el Papa ya no estará porque estaba hasta las patas. mal. Hemos hablado varias veces de que cómo Y que se ha regresado, y se ha regresado, y se ha regresado, pero lo que me impacta es que el día de ayer haya dado la bendición Gurbi et Orbi, haya salido, lo hayan paseado en el papamóvil, se haya ido a ver a los presos, haciendo un esfuerzo literal, el último esfuerzo, por Sobrehumano. estar en la Pascua de Resurrección. Teniendo 2 meses de descanso médico, se fue a Sí, hacer pues. todo eso. Sí. Él, acuérdense que el Papa le funcionaba solo un pulmón, el otro Porque había le habían tenido- sacado un pedazo el de otro tenía pulmón. todo problemas y ya era una Además, persona de 88 sin estar años. obligado a hacerlo. Tengamos en cuenta que en la enfermedad del Papa Juan Pablo II, ya en sus últimos tiempos, él ya no participaba, porque para eso pues hay un representante, ¿no? Pero el Papa parece que esta Semana Santa quiso dar el último gesto y bueno, falleció esta mañana. Habrá sentido que se iba. Probable. Se quiso despedir. Es Yo creo que se probable. ha querido despedir, ¿no? Es probable. La imagen de ayer dando la bendición es dura. Él está ya- No puede terminar ni de no ni de puede leer. mantenerse con los ojos abiertos, es dura. Pero finalmente son hombres que saben que ellos asumen ese puesto para morir en él. Salvo Ratzinger. Oh, correcto. Siempre que no sea Ratzinger. Pero ellos saben, ¿no? Que finalmente es un puesto que los va a alejar de toda su vida. O sea, Francisco tenía una vida como Jorge Bergoglio en Argentina de lo más normal. Era un hombre que andaba en subte, que montaba bicicleta, que le gustaba el tango, era hincha del San Lorenzo, ¿no? El Cuervo. un cuervo. Era Ay, claro. Cuervo, claro. Entonces, era un hombre que tenía una vida de lo más normal que finalmente renunció a su puesto como obispo, le renunció en ese momento al Papa Benedicto y el Papa Benedicto no le aceptó la renuncia. El Papa Benedicto no le acepta porque él le dijo, esto va a parecer una protesta hacia mi papado. Y en ese momento es donde el Papa Benedicto le pide que lo ayude porque él va a renunciar. O sea, y esto se cuenta en un libro y además en la película. Parece Cónclave. Sí, en la película Dos Papas, que también está en Netflix, es un peliculón. Y que habla Dos un poco- Papas se llama Dos la película. Papas, los dos Véanla. papas. Dos papas conversan, ¿no? Sí, Muy buena. y habla justamente de el proceso en que Bergoglio es preparado por Ratzinger para sucederlo.
¿no? Y es una cosa rara, pero finalmente fue elegido y creo que ha hecho un pontificado, por ejemplo, con el tema del sodalicio, ¿no? Los disolvió. Los disolvió por completo y además se encargó hace pocos días de firmar y de sellar con su propia mano el documento que disolvía totalmente el Es muy sodalicio. duro porque, por ejemplo, yo que he sido fanática de Juan Pablo II, me sigue pareciendo un papa hermoso. Dejó la valla muy alta del El papa carisma. charapa. El papa es charapa. Dejó muy alta la valla del carisma en la iglesia y eso es súper importante, que tú te asocies con la cabeza de la iglesia, cosa que no pasó con Benedicto, que a pesar de que sus ideas no me parecían malas, no te provocaba pachurrarlo, Era un pues. intelectual, un teólogo. Que Benedicto fue se podría decir una transición, ¿no? Él tenía que acomodar la doctrina, o sea, la Super iglesia chat, se actualiza, super o sea, chat. la iglesia no tiene... Oye, la transición de Benedicto duró, ¿qué cosa? 7 años, no es poca cosa. Sí. Claro, acuérdate que Benedicto es uno de los intelectuales más prominentes de la iglesia de los últimos 100 años. Hay unos debates impresionantes con Habermas, Ajá. que es el representante de la sociedad civil en el mundo, el teórico, en la que iba el Papa. O sea, digo, antes no era el Papa Sí. a debatir, y eran muy buenos debates, ¿no? Un Papa muy preparado, pero a la vez, pues, muy intelectual, ¿no? Y no Su estaba rollo eran las preparado ideas. para lo que le exigía Claro. el mundo moderno, ¿no? Que era que viaje, O que sea, se no te acerque a puedes la quedar gente. medio día en tu cama, tienes que salir, dar la bendición, caminar, Correcto. hacerte. Las No puede imágenes no puede están- ser intelectual, puede ser un Es el hombre que Papa hablando de San estudiaba, Lorenzo. claro. El Papa hablando de San Lorenzo. A mí no ha sido mi papá favorito. A mí la iglesia me gusta conservadora. Debería, ¿sabes? A mí me gusta la iglesia conservadora. La iglesia está perdiendo muchos fieles, muchos adeptos porque las iglesias evangélicas se mantienen conservadoras en esencia. Y finalmente la gente que no se siente a gusto, por ejemplo, con un comentario como el que acabamos de ver en el clip que nos han pasado, Claro. huye y dice, este no puede Por ser ejemplo, mi yo no me mensaje siento a de mi gusto líder. con la postura del Papa Bergoglio Francisco con respecto a los perritos, que era los que tienen perros. Claro, No puedes no amar a tu tengas. perro como si fuera un hijo, tienen que tener hijos. A mí me parece eso discriminatorio. Entonces, qué bonito que se porte lindo con una chica trans, pero ¿por qué yo no puedo tener un perro porque el Papa quiere que tenga chibolos? Porque en la doctrina de la iglesia no hay ninguna referencia Mi al perro no cuidado te de las metas, ¿ah? mascotas. El primer animalista del Perú, por ejemplo, y uno de los primeros animalistas del mundo es el hijo de Manuel González Prada, que era muy amigo de Luis Alberto Sánchez, y él hace su tesis, tanto de licenciatura como de doctorado, estudia la Biblia y dice, Jesús jamás se refirió al cuidado de los animales, a pesar de que los perros existen. Pero y en son esa parte- época no te Pe- pases, y no, pues. no, pero, oye, Estaban tratando de sobrevivir, pero cortando esto es- unos maderos. Esto es a partir recién de inicios de huyendo de los 1900. romanos. Pero sí, tienes que estar con el perrito. Francisco se llamó Francisco en honor a Francisco de Asís, Claro. ¿no? Que además era el santo animalista. Y además la iglesia, bueno, es como el paso de los años. Cuando Ajá. la gente que tenía 40, 50 años en los 60, también decía que el Concilio Vaticano era Claro, un retrógrado, iba a destruir eso la han iglesia. destruido. Y abrió el campo. Sí. Porque la iglesia lamentablemente viene perdiendo adeptos de una Pero manera escúchame, además cada día hay más impresionante. musulmanes, más shintoístas, o sea, cada vez es más difícil para la iglesia católica. Carla, Claro. tú viajas por el Perú todos Todas- los meses, sí. casi todas las semanas. Todos son evangélicos. Y pueblo al que vamos, porque tengo el gusto de acompañarte, Cuando pueblos no estás cumpliendo de corresponsal en el Vaticano. Claro, son evangélicos y pueblos y cada vez más pueblos evangélicos. Sí. Entonces, Es verdad. ojo con eso. ojo ¿Y tú con crees eso. que es porque hay distintos tipos de iglesias evangélicas? Ya no salimos del tema de Francisco, pero hay distintos tipos de iglesias evangélicas. Entonces, yo más bien pienso que es porque el evangelismo puede ser más pragmático. Más conservador? Tonear, Claro. no, pero tonean en lo, qué sé yo, la iglesia, como dijimos, Camino de Ah. Vida, los carismáticos, Sí. hay gente que tonea en las misas, los bautistas, los no sé qué, o Sí. sea, digamos, hay gente que es muy conservadora como los mormones, pero hay gente que no es conservadora y que está haciendo Sí. concursos y cosas, no concursos, sino como conciertos, que vas a un tonazo, sales de tu O sea, casa cada y vas a un culto es una tonazo que es un, producción. que es un Claro. servicio. Cada culto, que son los sábados, por ejemplo, en Pero- Camino de Vida, que tengo un montón de amigos que, Yo también que tengo son un montón de jóvenes, amigos. que además son profesionales, líderes, están en Camino de Vida y cada culto es una producción, es un concierto, ¿no? En el que la gente la pasa súper bien. Pero, por ejemplo, yo he ido a los de Agua Viva. Ajá. Que también es toda una producción y todo, pero son recontra conservadores. No, pero el Camino de Vida es un poco más impresionante. Entonces, ahí hay un tema bien complicado, porque es, ojo, o sea, tú ganas con los que no son de tu lado.
Y la iglesia está haciendo eso, porque se está perdiendo gente. Sí. ¿No? Entonces, lamentablemente, estamos ahorita en un proceso de cambio fortísimo. Entonces, la gente se suele aferrar a lo de siempre. Pero sobre Ojo, todo, Jaisek, por ejemplo, ahorita el Papa se muere y se quedó sin canonizar el chibolo. ¿Cómo se llama el influencer? Carlos el millennial? Acutis. Ya, estaba en colita para ser canonizado. Sí. Y mi mamá me dice, ¿para qué vas a canonizar a este chico? Le digo, porque ellos necesitan, Claro. el público, Gente la como tú. feligresía, Gente necesita gente Como tú. parecida a ti. Sí. Los chibolos, si quieres que los chibolos vayan a la iglesia y le dicen, mira, la señora Santa Rosa se torturaba a sí misma porque sus manos eran bonitas y el otro era un moreno que juntaba un perro, un gato y un pericote. Y, o sea, a estas alturas de la vida cualquier tiktokero puede hacer lo mismo, ¿ya? ¿Por qué lo Entonces hacen? no te asocias con los santos del... O el otro, ¿quién era? Era uno que mataba indios. Ah, pucha, qué santo ese Matamoros, señor. Entonces claro. tú tienes que hacer que la iglesia tenga santos con los cuales la gente Se identifique. se asocie, pues, ¿no? Claro, Correcto. cada vez que la iglesia, o sea, la iglesia tiene santos para cada etapa de la vida, ¿no? Sí. Los cambios tecnológicos son los que rigen el Yo destino todavía del soy en mundo. Santa Rosita. Yacutis era un santo, o va a ser un santo que usaba Facebook, que usaba Claro. Blue Jeans. Que, O sea, su milagro sí. es poner a disposición de los creyentes Correcto, todas las redes las sociales. herramientas de las redes sociales. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Para que todos pudieran pedir en más. Sí. O sea, muy millennial, muy centennial, y que tal vez a la gente mayor decía, ay, ¿cómo van a hacer a ese? Ese no se puede comparar con Santa Rosita. Porque siempre, pues, los viejos tienden a hacerse conservadores, ¿no? Eso es algo básico en la vida, ¿no? Bueno. Pero ojo, pero este papa ha puesto de administrador del Vaticano a una mujer. Ha puesto a mujeres Ha puesto mujeres en puestos en clave. puestos que nadie se Hay imaginaba. 5 mujeres en el Pero- Vaticano pero administrando el queremos ser Vaticano. sacerdotisas. El día que haya la posibilidad de ser sacerdotisa, Jorge, declino mi candidatura y me meto a la Iglesia Católica para... Claro, se acabó. Escucha eso, es una promesa. Tú tienes que Risas, hablar nomás risas. directamente con el Vaticano. Tú tienes que hablar directamente con el Vaticano y decir, porque a mí me encantaría ser... Mi mamá se debe estar matando de risa. Pero me encantaría ser Bueno, sacerdotisa. cumplirías, ¿no? Si tú, si tú eres sacerdotisa, yo hago la primera comunión. ¿Qué? Me convierto. Si tú eres sacerdotisa, yo me convierto al catolicismo. Yo te puedo imponer la hostia. Claro. Ya, ¿Cómo? y yo me caso con Granadino. Perfecto. ay, ahí Perfecto. está. Y que nos Nos case casamos. Carla. Y que nos case Mientras Carla. tanto no me caso. Ahí está. Que quede constancia, que quede el programa. Y que los Y divorciáramos, y que los papá. divorciáramos. Yo creo que el nuevo papa va a ser un italiano, posiblemente Pizzaballa o Suppi o alguno así, y creo que va a ser conservador. Yo creo que va a ser Ángel Fernández, español, salesiano de Don Bosco. Tú apuesta, Que pues. quede Yo grabado. tengo que apostar por la gente de color, pues, que no va a apostar por Sara, blanquitos, por Sara. Sara, pues. Ya, claro. Jaisek dice que Sara, yo digo que Pizzaballa o Suppi o un italiano conservador, y tú dices que Ángel Fernández. Cardenal. el salesiano. Salesiano español. Ya, ¿qué va a pasar los siguientes días? El papa tiene que ser velado 9 Gracias, días Miriam. a partir de hoy. El sábado, viernes o sábado debe iniciar ya el rito de velorio como tal. O ¿no? sea, la gente puede pasar haciendo cola mirándolo. Exactamente, esperan qué estos horrible. días porque los líderes mundiales también deben Ya. de llegar, entre ellos nosotros. Gracias, también Miriam. Vamos a estar por ahí. Claro, el Papa es un jefe de Estado, Correcto, ojo, no es solo una figura de la iglesia, es un correcto, jefe del Estado, correcto. entonces el resto de jefes del Estado del mundo tiene que ir a rendirlo. Van a haber 9 misas, que son las novenas por el Papa, y a partir del día 15 se convoca, el Colegio Cardenalicio convoca al cónclave, ¿no? Ya los cardenales, de hecho, van primero a las exequias del Papa y ya se quedan porque hay reuniones previas donde, como en charlas magistrales o hacen reuniones donde van definiendo qué es lo que necesita la iglesia. ¿Cuántos cardenales van? En este momento hay 132. ¿No hay un cardenal, no hay un Tienes católico, que- un voto ahí? No, por Ah, supuesto qué que no. horrible, Un qué cardenal, horrible. un voto. Un obispo, un voto. No, un no, obispo, no. un voto están pidiendo Un católico, desde un las bases. bautizado, un voto. Un obispo, bautizado, un voto. Claro, Desde nada la- de convención. Nada, Ay, nada. horrible esa Y bueno, el cónclave es con llave, es Ajá. decir, se cierra Y y, nadie a su madre. y los cardenales sin acceso a información externa tienen que elegir al sucesor, ¿no? Entonces, en el caso de Francisco se eligió el día 2, ¿ah? En la quinta Sí, fue votación. rápido, ¿no? Fue Fue- súper fue- rápido. Es probable que en este caso Francisco también, porque los papas cuando ellos tienen la potestad de crear cardenales, ¿no? Entonces, Claro, ya ha puesto sus patas. normalmente crean cardenales Claro. afines a su pensamiento, Ahora- porque además trabajan, le colaboran, los cardenales trabajan con el Papa. Históricamente más o menos se demoran entre 2 y 4 días en votar, 4 o 5 votaciones, se van arreglando y bueno, sale humo blanco. Humo blanco. Hubo una vez que se demoraron 3 años y por eso es que se llamó cónclave, porque ¡A los la tuvieron que miércoles! encerrar y le dijeron,
4 meses O duró. eligen o no salen. Se murieron cardenales Sí. adentro mientras se le como ¿Sí? 34 Clemente meses. pues, X, claro. me parece que fue el papa que Qué demoró terrible. tanto. Diego, que te vaya muy bien en el Vaticano. Espero que, Sí, por que favor. en la cuadrilla no te extrañen, tampoco en el trabajo. Espero que no. Mi jefa Pero, me debe pero entender. está muy interesante que viajes inmediatamente a Roma. Que te vaya muy bien. Gracias, Esperamos Carla, tus gracias, enlaces. Jaisek. Tráeme un El poquito de jueves- agua bendita, por favor, desde el Vaticano. Estaré. jueves esperamos tus Y enlaces. visita la iglesia Gracias, del Santo Diego. Prepucio. ¿Qué es esto? El Santo No, Prepucio. ya. ¿Qué Está, es en, esto? está en Roma la Orden. iglesia del Santo Prepucio. Orden. La gente No sabe- existe esa cono- iglesia. Claro que existe. Busquen. ¿Por qué? ¿Es una iglesia católica? Claro, Lore, del por Santo favor, Prepucio. dile a nuestro invitado por dónde pasar. Bótenlo, bótenlo.